Bienvenidos una vez más al canal Elifood. Mi nombre es Elizabeth Casamayu y me encuentro en Tacna, Perú. En esta oportunidad nos tocó preparar postres. Sí, así es, les voy a preparar una delicia italiana llamada panna cotta. Esta panna cotta la voy a preparar de 3 sabores. Espero que disfruten del siguiente procedimiento. Y empecemos con el primer tipo de panna cotta, que es la panna cotta de limón. Lleva muy pocos ingredientes. Lleva 4 limones, media taza de azúcar blanca y el ingrediente principal, que es medio litro de crema de leche. Ya verán que este procedimiento es muy sencillo. Vamos a vaciar nuestra crema de leche, el azúcar, de ahí lo llevamos al fuego. De una vez que lo colocamos al fuego, no se olviden de ir moviendo para que no se pegue la crema, hasta que diluya el azúcar y hasta que llegue al punto de ebullición, y luego simplemente apagan el fuego, lo llevamos, lo dejamos que enfríe al menos unos 3 a unos 5 minutos nada más. Mientras tanto, de los 4 limones vamos a obtener la cáscara de limón y el jugo de 4 limones. Y ahora le agregamos el zumo de limón y la ralladura de limón. Vamos moviendo. Si desean, pueden dejar un poco para decorarlo una vez terminado. De una vez que hemos terminado de agregarle la ralladura de limón, lo movemos y lo dejamos en reposo por al menos unos 5 minutos antes de colocarlo en los moldes. Mientras que va enfriando, lo que podemos hacer es, en la flanera, lo que tienen que hacer es simplemente engrasarlo. Yo estoy agarrando un papel toalla, lo sumerjo en la punta y lo esparzo por todo el molde. De una vez que ya tenemos los moldes engrasados, los dejamos a un lado. Ahora lo que vamos a hacer es colarlo, lo vaciamos. Si es que queda algún vestigio, simplemente con la espátula ayudamos a que se cuele todo. Y ahora comienza la etapa de llenado de los moldes. Lo vaciamos. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es simplemente dejarlo a temperatura ambiente y luego dejarlo en la refrigeradora por lo menos como mínimo 4 horas. En mi caso yo lo voy a dejar de un día para otro para que tome mayor consistencia. Ahora sí, procedemos con la siguiente panna cotta, la panna cotta de chocolate. Y ahora continuamos con nuestra segunda panna cotta, que es la panna cotta de chocolate. Los ingredientes son medio litro de crema, 2 cucharadas de chip de chocolate. Si no tienen chip de chocolate, puede ser cocoa, no hay ningún problema. Es cocoa o cacao en polvo. Media taza de azúcar moreno, acá en Perú se le dice azúcar rubia. Y 2 cucharaditas de gelatina sin sabor, o llamado también colapiz, al menos acá en Perú. Con estos ingredientes vamos a preparar nuestra panna cotta de chocolate. El primer paso es el siguiente. Lo que vamos a hacer es hidratar nuestra gelatina en polvo o nuestro colapiz. Vamos a agregar en un recipiente vacío unas cucharaditas de agua y vamos espolvoreando nuestra gelatina en polvo. Esto mágicamente se va a comenzar a ir hidratando. No hay necesidad de moverlo ni nada. Simplemente lo zarandean para que termine de coagular lo que está encima. Si desean, le pueden echar encima una cucharada más para que se termine de hidratar. Y ahí está. Acá la vamos a dejar a un lado. De una vez que ya dejamos en reposo nuestra gelatina hidratada, lo que vamos a hacer es vaciar nuevamente a una olla nuestra crema de leche. Y vaciamos nuestra media taza de azúcar moreno. Lo removemos y lo llevamos al fuego. Ahora simplemente lo colocamos al fuego y con una espátula lo van moviendo para que se disuelva el azúcar. Y luego le vamos a agregar los chips de chocolate. Y lo empezamos a mover. Le vamos a agregar nuestra gelatina que está hidratada. Simplemente la retiramos, va a salir así prácticamente, y lo agregamos y lo movemos, obviamente. Lo que necesitamos es de que se disuelva. Lo que vamos a hacer, igual que la panna cotta de limón, es moverlo hasta que hierva. Inmediatamente después se retira del fuego. Y listo, aquí lo voy a dejar en reposo, como les decía, por lo menos unos 5 minutos para que enfríe un poco antes de colocarlo en los moldes.
De una vez que ya pasaron los minutos de reposo, lo vamos a colar. Y ahora simplemente lo que vamos a hacer es llenar nuestros moldes. Nuestra flanera previamente engrasada. Y bueno, esperamos que se termine de enfriar y luego lo dejamos en la refrigeradora, como les había dicho, mínimo 4 horas o si no, de un día para otro. Y ahora sí, continuamos con nuestra última panna cotta, la panna cotta light. Y bueno, ahora vamos a comenzar con nuestra tercera panna cotta. Esta panna cotta es light, no lleva azúcar y además tiene igualmente un sabor increíble. ¿Y por qué es light? Porque en vez de crema de leche vamos a utilizar leche descremada. Utilizamos 600 mililitros, 6 semillas de cardamomo, 2 cucharaditas de gelatina sin sabor y 2 duraznos. Y esos son todos los ingredientes. Empecemos. Lo que vamos a hacer de igual modo es coger un recipiente y ahí le vamos a agregar agua, unas 4 o 6 cucharadas. Se agregan un poco más, un poco menos, no hay ningún problema. Y aquí le vamos a agregar nuestra gelatina espolvoreada, gelatina sin sabor o colapis. Simplemente lo vamos esparciendo y van viendo que se va formando como un gel rápidamente. Así como está y todavía no disuelto, le pueden agregar un poco de agua igual, encima nada más. No pasa absolutamente nada, la cosa es que se llegue a disolver todo. Nada más. Ahí está y lo dejamos a un lado. Ahora lo próximo que vamos a hacer, vamos a triturar nuestras semillas de cardamomo. Vamos a utilizar un mortero. Ahora procedemos casi de la misma forma que hemos hecho siempre. Le vaciamos los 600 mililitros leche light, las semillas de cardamomo tal como están. Y listo, y todo esto lo llevamos a ebullición. Ahora simplemente lo traemos del fuego y lo dejamos enfriando por unos minutos antes de colarlo. Si es que no tienen cardamomo, pueden utilizar canela, ya sea en polvo o entero. Igual es delicioso. Mientras se enfría, lo que vamos a hacer es cortar nuestro durazno en pequeños cuadrados. Yo estoy usando un durazno que viene en conserva con almíbar porque para mí es mucho más práctico. Y listo, después que ya transcurrió el tiempo de reposo, procedemos a colar nuestra mezcla. Y ahora lo que vamos a hacer es simplemente con una cuchara vamos a proceder a agregar los duraznos. Ahora vamos a proceder a llenarlos. Los llenamos hasta el borde. Y listo, de una vez que ya tenemos todas nuestras panna cottas, las voy a dejar acá para que enfríen hasta temperatura ambiente y de ahí recién lo voy a colocar en el refrigerador. Lo voy a dejar de un día para otro y una vez que se quite el refrigerador, lo que voy a hacer es decorarlo para finalmente degustarlo como debería ser. Y no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita de notificación para que les comunique cada vez que yo suba un video nuevo. Y ahora les voy a enseñar cómo desmoldar su panna cotta de las flaneras. Simplemente cogen una espátula o un cuchillo sin punta y le van dando vuelta alrededor del molde. Y ahora lo que van a hacer es colocarlo acá en un plato y le van a dar vuelta. ¡Tarán! Esa es su deliciosa panna cotta de chocolate. Me salió. Luego, del mismo modo, desmoldamos las otras panna cottas. Y listo, acá tenemos todas nuestras panna cottas listas para continuar con la última parte. Y de una vez que ya hemos desmoldado nuestras panna cottas, le podemos agregar el acompañamiento o el topping que ustedes deseen. Y antes de poder disfrutar de estas deliciosas panna cottas, lo que vamos a hacer es dejar listos todos los acompañamientos que le querramos agregar encima a las panna cottas. En el caso de la panna cotta de limón le voy a agregar ralladura de limón. Simplemente agarran una pequeña pizca y lo colocan encima de cada uno de ellos. El sabor del limón con el olor de la ralladura. En mi caso,
Yo simplemente he seleccionado algunos frutos como fresas, arándanos, la cantidad que ustedes deseen. No hay un límite ni mínimo ni máximo. La combinación de los colores de todo lo natural es realmente exquisito. Si desean, lo pueden dejar solamente con los arándanos, pero yo le voy a agregar encima trozos de fresa. De veras que esto es para que se arme la fiesta porque hay un montón y todos son exquisitos. Y en el caso de la panna cotta light, lo que he decidido es agregarle encima un coulis de durazno. ¿Qué es coulis? Es como una salsa realizado con frutas que se agrega encima de algunas comidas y en este caso encima de algunos postres. Simplemente lo que hay que hacer es lo siguiente, es coger la fruta de tu elección, en este caso como la panna cotta la he realizado de durazno, la voy a hacer igualmente del mismo durazno. Simplemente he cogido, pues como es poco lo que he preparado, un durazno y medio y lo voy a poner en la batidora de mano. Le voy a adicionar medio vaso de almíbar y medio limón o algunas gotas de limón de acuerdo al gusto. Esto le va a dar un pequeño sabor agridulce muy delicioso. Yo le voy a agregar exactamente mitad de limón y ahora simplemente lo trituramos o lo batimos. Si no tienen este aparato, pueden usar una licuadora y si no, pueden utilizar simplemente un tenedor y lo van triturando como papilla. De veras que es muy fácil y no hay necesidad de que quede líquido, simplemente con que quede granulado para que puedan sentir el sabor del durazno que se deshace en su boca. Lo vaciamos. Esto lo vamos a agregar encima. Lo pueden echar hasta que complete prácticamente como si fuera una capa o un nivel. De veras que va a quedar súper delicioso. Le pueden agregar la cantidad que ustedes deseen. De veras que no se van a arrepentir. El sabor es muy delicioso, lo pueden preparar para una reunión y no van a quedar como principiantes. De veras que les va a encantar a la persona que ustedes inviten o que prácticamente puedan degustar este producto. Ya tenemos listas todas nuestras panna cottas y la verdad es de que es una delicia no solo de sabor sino también de color. Ustedes pueden ver realmente que hay una gran variedad. Los invito a ustedes para que lo puedan hacer en sus hogares y que me comenten luego debajo o me manden una foto a mis redes sociales y de este modo poder saber qué les pareció esta receta. Y dime en los comentarios cuál te gustó. El número 1, la panna cotta de limón, súper deliciosa, un sabor agridulce muy delicioso. O tal vez te gustó la panna cotta número 2, que es la panna cotta de chocolate, muy suave y dulce. O tal vez la panna cotta número 3, que es la panna cotta light de durazno. De veras que es muy sabrosa. Además es libre de crema, tiene solamente leche light, deliciosa. Y bueno, ya no espero más para poder saborear estas deliciosas panna cottas. No se olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita de notificación. Y spero ti sia piaciuta questa deliciosa ricetta italiana. Muchas gracias y los espero en el siguiente video. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto a dolcino d'amor. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto a dolcino d'amor.